Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro encuentro llamado Iglesia Comunidad, las iglesias cristianas según las cartas del Nuevo Testamento. Recordemos que estamos haciendo un recorrido por la realidad de cada una de las cartas del Nuevo Testamento y recordemos nuestro objetivo, dar un recorrido a estas cartas del Nuevo Testamento, extrayendo la riqueza que ellas nos proporcionan acerca de la vida cristiana de la época primitiva de la iglesia o de la iglesia naciente de Jesús, trayendo a nuestro tiempo y así confrontar nuestra realidad comunitaria, familiar y personal para mejorar nuestra vida cristiana. Por ello, comunidad es pensar en el otro, es pensar en lo mejor para el otro y es pensar juntos en lo mejor de nosotros para todos los otros. Tomado de Vatican News el 1 de agosto del 2020 de un artículo. Muy bien. Y recordemos entonces también nuestro principio rector. Debemos tener en cuenta que lo que el autor o autores sagrados inspirados escribieron a sus comunidades, a la Iglesia Universal, es puntual. Eso puntual estaba pasando dentro de la comunidad primitiva o estaba a punto de llegar a suceder. Entonces recordemos que este encuentro tendrá los siguientes pasos. Primero, un recorrido de la realidad de la comunidad primitiva. Hoy veremos entonces la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Luego tendremos el reflejo en la comunidad familia de Nazaret, en mi familia y ya de manera personal si se desea. Y por último, las conclusiones. Pues bien, recordemos rápidamente el encuentro anterior. Iniciamos con la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, donde recordábamos o vimos rápidamente 6 pasos o 6 situaciones, 6 temas que el apóstol San Pablo quiso iluminar a esta comunidad de Tesalónica en esa primera carta. Y estuvimos hablando de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Estuvimos hablando también sobre la palabra de Dios, sobre la conversión, sobre la santidad, sobre la muerte y sobre la gracia. Muy bien, en el día de hoy entonces vamos a ver esta segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y para que tengamos un derrotero que nos lleve a nosotros por este caminar de esta segunda epístola a los tesalonicenses, vamos a extraer estos 6 puntos que nos propone San Pablo. La fe, el no conocimiento de Dios, la no obediencia al Evangelio, la parusía, el engaño, la impiedad, la vida desordenada y la amonestación. Pero antes de iniciar, invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que Él, como inspirador y motor de la iglesia, nos ilumine. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, inúndanos, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, con tu gracia, con tu presencia viva, actuante y real en medio de nosotros. Permítenos escudriñar las sagradas escrituras. Inspira nuestra mente y nuestro corazón. Inspira palabras de sabiduría, de ciencia, ya que vamos a estudiar tu palabra y vamos a través de tu palabra mirar la situación, la realidad de esta comunidad hoy de Tesalónica,
pero también de nuestra comunidad en el día de hoy. También para ver esa realidad en mi familia y en mi persona. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces en este primer punto, la realidad de la comunidad de Tesalónica en esta segunda carta, iniciemos pues con la fe. Estábamos hablando de la fe. Entonces, vayámonos a el capítulo 1, versículo 3, que nos dice San Pablo. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. Miren cómo la fe comienza entonces a iluminar el camino de esta comunidad hacia la caridad. ¿Ven? La semana pasada estábamos viendo sobre esa primera carta donde nos hablaba en el primer momento San Pablo sobre las virtudes teologales, sobre la fe de esta comunidad. Hoy lo vuelve a retomar en esta segunda carta. La fe, esa fe que va progresando y que se acrecienta. ¿Y a dónde comienza a actuar esa fe? ¿Dónde se ve reflejado ese crecimiento y dónde se ve ese acrecentar de esa fe? Pues está allí, en la práctica de esa fe. Se cree en Jesucristo, del enviado de Dios, el Mesías, el Salvador. Y por esa fe en Jesucristo, esta comunidad practica la caridad. Van muy ligadas estas virtudes teologales. Muy bien, vayamos al capítulo 2, versículo 13. 13 y 14. ¿Qué nos dice San Pablo o qué les dice San Pablo a los tesalonicenses? Versículo 13. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para concederos la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, esa fe, recuerden que en la primera carta se les habla sobre esa purificación de los ídolos. ¿Cómo? A través de ese proceso en la fe, cuando adoptan la fe cristiana, estos hermanos de Tesalónica, y comienzan entonces a abandonar sus antiguas costumbres para adoptar la fe cristiana, la fe en Cristo. Y pues bien, aquí San Pablo nuevamente les recuerda que son escogidos de Dios, son escogidos de Dios desde el principio. Ellos no han escogido a Dios. Dios siempre ha estado cercano a ellos, esperando el momento, la decisión que cada uno de estos hermanos de Tesalónica tomen para adoptar la fe en Jesucristo, el Salvador. El Salvador. ¿Mediante qué? La acción santificadora del Espíritu Santo. Y además de eso, la fe en la verdad. Y recordemos, hermanos, que la verdad, más que un concepto, más que un término, es una persona, la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Muy bien. Todo esto porque se ha escuchado, luego vamos a ver eso en otra carta. En la fe ha entrado ¿por dónde? Por el oído. Han escuchado el Evangelio
Y no es cualquier evangelio, es decir, no es cualquier anuncio de una buena noticia, sino es el evangelio con mayúscula, que para nosotros es Jesucristo, el enviado, la palabra encarnada. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Muy bien, vayamos entonces ahora al capítulo 3 en el versículo 2. ¿Qué nos dice San Pablo sobre la fe? ¿Qué le dice a nuestros hermanos de Tesalónica? 3, versículo 2. Y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque no todos comparten la fe. Fiel es el Señor, Él os afianzará y os guardará del maligno. Es decir, para poder apartarse del mal. Sí, está en las fuerzas humanas, pero se necesita también la gracia. Y la gracia, recordemos que también va muy unida a la fe. Es decir, se necesita la fe en Jesucristo para poder vencer el mal. Y para poder vencer ese mal, obviamente se debe también de llevar una vida en santidad, pero también una vida de la mano con Jesús y practicando siempre la caridad. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que la fe progresa, se acrecienta, progresa todos los días se acrecienta la fe, todos los días debe de acrecentarse la fe. Es el trabajo nuestro. Ya Dios ha puesto en nosotros esa semilla. Ahora falta de parte de nosotros comenzar a trabajar para que esa fe crezca, madure y dé fruto, buen fruto, y un fruto que permanezca. Muy bien, un segundo elemento en esta carta para nuestros hermanos tesalonicenses, en esta segunda carta, el no conocimiento de Dios y la no obediencia al Evangelio. Vamos a ver, eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, verso número 8. En medio de una llama de fuego, y tomé venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos el contexto. Nos dice desde el 6, porque es propio de la justicia de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros los atribulados concederos el descanso, junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué sucede? Si ya han escuchado del Evangelio con mayúscula, es decir, la buena noticia de salvación y de redención para la humanidad, que es el mismo Jesús, si ya hay una escucha y ya hay una fe, significa que el siguiente paso es el conocimiento de ese Dios en quien se cree. Claro, porque ¿cómo se va a creer si no hay un conocimiento? Claro, tiene que ir de la mano, tiene que ir acompañado esa fe de ese conocimiento. Por eso lo fuerte de San Pablo, lo que lleva el no conocimiento, ¿qué acarrea? Pues ese fuego de Dios y también la no obediencia del Evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez en la comunidad había ese desconocimiento para algunos y también para algunos la desobediencia al Evangelio, a la palabra de Dios, al mismo Dios, porque simplemente no es que no se le esté creyendo a la palabra, entonces se va a decir así la palabra, sino la palabra encarnada, al mismo Jesús, al mismo Dios. Es decir, no le obedezco al mismo Dios.
Entonces, eso es algo que de pronto reprocha porque ve en algunos de la comunidad esa situación o que puede haber alguna influencia cercana para estos hermanos de Tesalónica. Muy bien, pasemos al tercer punto, la parusía. Y la parusía la vamos a encontrar en el capítulo 2, versos 1 y siguientes. ¿Qué nos dice San Pablo? Bueno, en las Sagradas Escrituras, por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no permitáis que vuestros ánimos se altere por cualquier cosa, ni os alarméis por ciertas manifestaciones del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que el día del Señor es inminente, que nadie se engañe de ninguna manera. Dice, bueno, entonces la cuestión allí es el afán que hay de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva pensaba de que esa iglesia esa venida era inminente, estaba muy cerca, ¿cierto? El Señor lo había prometido y se pensaba entonces de que era prontico, que ya era la otra semana, que era dentro de 15 días, el próximo mes. Eso era prontico que venía nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez movidos o motivados por otros misioneros, con otra concepción distinta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es que por eso de pronto algunos de la comunidad o la comunidad está alterada en ese sentido de que ya viene el Señor, la venida inminente del Señor. Entonces San Pablo les exhorta y les dice, no, tranquilos, la segunda venida del Señor, la parusía, no es que sea para mañana ni para más ratico. Sí, es la segunda venida, debemos de creer eso, pero todo lleva en un tiempo y es en el tiempo de Dios. Muy bien. Ahora, vayamos al cuarto punto. Esto es lo que nos habla San Pablo sobre el engaño y la impiedad. Miremos el engaño en el 2:3. 2:2-3. Que no permitáis que vuestro ánimo se altere por cualquier cosa, ni os alarméis por ciertas manifestaciones del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que el día del Señor es inminente, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición. Entonces aquí muestra San Pablo sobre ese posible engaño a la comunidad, a la fe, a lo que se cree, a esa esperanza que se tiene, y también pues va a afectar la caridad hacia los hermanos. Entonces, que nadie os engañe de ninguna manera. Recuerden que en el encuentro anterior veíamos en la última parte de la gracia sobre el discernimiento, que es tan importante dentro de una comunidad y también para cada persona. El discernir, ese don de Dios que hay que pedírselo al Espíritu Santo, que nos permita discernir, poder comprender lo que viene del Espíritu de Dios, pero también de lo que viene del maligno, para así poder tomar sabias decisiones de la mano de Dios, iluminados por Dios,
Eso es lo que le está queriendo decir San Pablo a esta comunidad. Que nadie os engañe de ninguna manera. ¿Por qué? Dice San Pablo, porque primero tiene que venir la apostasía, la manifestación del hombre impío, del hijo de la perdición, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora entonces pasemos a la impiedad. Esa impiedad. Capítulo 2, verso 7 al 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Del 7 al 12. Nos dice lo siguiente. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío está señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado, oigan bien, el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso, Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad, la impiedad. Es decir, que no quieren vivir esa fe y se dejan seducir por cuestiones que a veces suceden y también son del maligno. Por eso, nuevamente, el discernimiento y el discernimiento de espíritus, el discernimiento sobre el Espíritu Santo, sobre las cosas que vienen de Dios y el discernimiento sobre lo que viene del espíritu maligno, de las cosas malas. Vea que dice San Pablo que pueden ser engañados también con milagros, que pueden ser con signos, con prodigios, pero son engañosos, porque vienen del hijo de la perdición, de la maldad, de Satanás, del diablo, y se sabe que también actúa. Por eso hay que tener mucho cuidado dentro de la comunidad con las manifestaciones. Si las hay, si las llega a ver, hay que pedir mucho la gracia del Espíritu Santo para poder discernir y poder comprender si viene de Dios o viene del maligno, porque puede actuar también que parezca que venga de Dios, pero no lo es. Entonces ese engaño, esa impiedad viene del maligno, viene de Satanás. Y hay que tener mucho cuidado, porque si es una comunidad que se está fortaleciendo en la fe, en la esperanza, en la caridad, en los distintos carismas, dones, gracias que el Señor les está dando, pues también se puede ver en algún momento la mano o el influjo del maligno, y hay que tener muy en cuenta eso, hay que estar muy preparados para eso. Por eso la confesión, por ello la Eucaristía, por ello la vida sacramental de cada uno de los hermanos de comunidad, por eso la oración también, que sea la lectura de la palabra de Dios, el creerle a Jesús, el de vivir lo que Jesús nos dice, no simplemente sí le creo a Jesús, pero lo demás no lo vivo, no hago vida a su palabra, entonces eso es cuestionable. Muy bien, porque le podemos estar dando entrada a el maligno y nos puede engañar de esta manera. En la vida comunitaria, como en la vida familiar, como también en la vida personal. Muy bien, pasemos al quinto punto, la vida desordenada. Entonces vayamos al capítulo 3, versículo 6 al 9, y luego pasamos al versículo 11, 6 al 9. Hermanos,
os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no siga la tradición que recibisteis de nosotros. Ya sabéis cómo debéis imitarnos. Recordad que cuando estuvimos entre vosotros, no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche, con fatiga y cansancio, trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino por daros nosotros un modelo de imitar, un modelo a imitar. Y en el versículo 11 nos dice, porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. Entonces veamos, hermano, esa realidad que estaba viviendo la comunidad de Tesalónica y que San Pablo exhorta entonces a estos hermanos de comunidad que viven desordenadamente o aquellos que se dejan influenciar por aquellos que viven desordenadamente. Es decir, les vale lo mismo 8 que 80. Les vale lo mismo creer o no creer. Les vale lo mismo decir sí de boca, pero no de conciencia recta y no de corazón y no de práctica, sino que simplemente sí, soy un católico, soy un creyente en Cristo y sé que Él es el Salvador y sé que Él es el Redentor y sé que Él en algún momento me va a salvar, me va a redimir, pero yo vivo mi vida a mi manera, yo hago con mi vida lo que quiera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, porque nuevamente les está recordando San Pablo de que ellos han sido modelos en la fe, en la esperanza, en la caridad, en muchas virtudes, en dones, para con otras comunidades y para con otras partes de la iglesia, ¿cierto? Entonces, les recuerda eso, porque es muy fácil caer en ese desorden, más en este mundo que nos está incitando y que nos está bombardeando por los medios de comunicación a eso, a una vida fácil, a una vida desordenada, a una vida sin Dios, a una vida únicamente con lo que tú pienses y hagas. Eso está bien. Pues ahora entonces pasemos al último punto, que es la amonestación. Y vayámonos al capítulo 3, versículos 14 al 15. Nos dice entonces San Pablo, vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, señaladle y no tratéis con él para que se avergüence, pero no le miréis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. Muy bien, entonces llega el momento también en que la comunidad debe de amonestar. ¿A quién? A aquel hermano que desobedece al evangelio, a la palabra de Dios, al estilo de vida que propone Jesús para sus discípulos, para sus seguidores, es decir, para nosotros, los bautizados. Pues bien, hermano, debemos de reflexionar en esta parte y mirar esa cuestión. ¿Por qué? Porque hay que amonestarle, pero como nos lo dice también el Evangelio de San Mateo, sobre esa amonestación cristiana, ¿cierto? Primero, entonces, si hay algún inconveniente con un hermano de la comunidad, que esos dos hermanos se acerque a un hermano y le comente al otro sobre el inconformismo, sobre la situación y se puedan solucionar ese impasse. Si no, entonces, si ese hermano hace caso omiso, entonces habrá que llamar a dos testigos también de la comunidad, dos hermanos muy cercanos a los dos, imparciales,
y que se den cuenta de la situación. Si este hermano no obedece, entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Decirlo en la comunidad, decirlo en la comunidad. ¿Por qué? Porque se necesita vivir dentro de la comunidad de una manera recta al evangelio. Nosotros nos podemos engañar, nosotros mismos, a los demás, pero no podemos engañar a Dios. Y recuerden que Dios vive en comunidad. Recuerden que Dios ha querido ser ese Dios comunitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en esa comunidad trinitaria. Qué bello ejemplo que nos da a nosotros Dios. Bien, hermanos, hasta aquí entonces el encuentro que tenía preparado con ustedes en esta segunda carta, en esta segunda epístola a los tesalonicenses por parte de San Pablo. Recordemos entonces, en esta segunda carta, San Pablo nos quiere mostrar, nos quiere dar luz sobre la fe. Segundo, el no conocimiento de Dios y la no obediencia al Evangelio. 3, sobre la parusía. 4, sobre el engaño y la impiedad que viene de el demonio, de Satanás. Quinto, la vida desordenada. Y sexto, esa amonestación a la cual San Pablo llama a estos algunos hermanos de Tesalónica y que muy seguramente hoy también nos llama a nosotros. Muy bien, entonces ahora vayamos rápidamente a esta segunda parte del encuentro, la confrontación. Esa confrontación de la palabra de Dios, de estos 6 puntos, con la realidad que esta palabra que hemos escuchado hoy, estos puntos que nos ha mostrado San Pablo en esta carta, cómo los podemos tener nosotros de espejo, de reflejo para la comunidad. Pues bien, miremos entonces, cuestionémonos. Primeramente, las virtudes teologales progresan en la comunidad, en nuestra comunidad. Esas virtudes teologales progresan, se acrecientan, maduran, está acrecentando nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, están progresando, se está acrecentando. Una segunda pregunta sería, ¿cuáles son los medios por los que la comunidad conoce a Dios? Y sabemos de que hay varios medios, ¿no? Dios nos propone, la iglesia también como madre nos enseña que están los siguientes medios: la oración, la lectura asidua de la palabra, la sacramentalidad, la vida sacramental de cada uno de nosotros, bautizados, la adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario, de la coronilla, las novenas, que es lo diferente a la impiedad, ¿sí ve? La piedad, a las novenas, pues al Señor, y esto se refleja en algunas personas que son muy devotas a ciertos santos o al mismo Señor o a la misma Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María y le rezan sus novenas, ¿no? También otro medio para conocer a Dios es la dirección espiritual, la lectura de libros buenos de teología, entre otros, ¿cierto? Hermanos de comunidad, surge esta pregunta: ¿comparten lo adquirido en los estudios o encuentros o retiros o lo que se ha aprendido en otros lugares en cuanto a la fe, a la esperanza, a la caridad? ¿Eso se comparte en comunidad, hermanos? Una tercera pregunta surge y sería entonces, ¿tenemos claro lo que es la parusía? Es decir, la segunda venida de nuestro Señor. Que cuando ya venga nuestro Señor en su segunda venida, ya es para el juicio universal. Esa es la parusía. Eso es lo que nos enseña la iglesia, que la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es
ya en el juicio universal. Los que definitivamente se salvan y los que definitivamente van, bueno, para el infierno. Muy bien. Una cuarta pregunta. ¿La comunidad está libre de engaño y de la impiedad? Porque recuerden que se puede caer fácilmente en el engaño y en la impiedad. Una quinta pregunta. ¿La comunidad lleva una vida desordenada u ordenada? ¿O está en ese proceso de desorden a pasar a una vida ordenada? Bien. Y una sexta pregunta para esta confrontación sería: ¿todos en la comunidad son obedientes? ¿Trabajan según las directrices de la comunidad, de la iglesia, de la parroquia, de la diócesis, del asesor espiritual de la comunidad? Porque recuerden que tenemos cabeza, no somos ruedas sueltas. Estamos adheridos a una parroquia, a un sacerdote o a unos sacerdotes que asesoran a la comunidad, a la diócesis, al señor arzobispo, a las directrices que nos da la arquidiócesis en este caso. Muy bien, hermanos. ¿Qué se hace con él o los hermanos que no hacen, que no son obedientes a la comunidad, a la iglesia, que son de pareceres propios y que quieren romper con el magisterio, con la tradición, con lo que nos enseña la iglesia como madre y tal vez de pronto con lo que nos enseña y nos solicita en su momento el señor arzobispo o el vicario de pastoral encargado de las distintas comunidades en la arquidiócesis, o las mismas directrices que se toman en la comunidad, que se toman y cuando llega el momento de pronto de cumplirlas, entonces le sacamos el cuerpo. Hay que tener muy en cuenta eso. Muy bien, esas son las 6 preguntas entonces que surgen de este encuentro. Entonces ya doy un paso a mis hermanos de comunidad para que entonces tengamos ese espaciecito para retroalimentarnos sobre esta segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, con estos puntos bien definidos: la fe, el no conocimiento de Dios, la no obediencia al Evangelio, sobre la parusía, sobre el engaño y la impiedad, sobre la vida desordenada y la amonestación. Así es que el que desee participar, con mucho gusto le escuchamos. Bueno, yo esta vez sí tendré varias preguntas, pero por lo menos voy a hacer unas 2. Lo de la parucía, siempre he tenido como duda en eso. No sé si es la segunda venida. Otros dicen, no, es cuando usted se muere y tenga el encuentro con el Señor. No, en muchos con todo esto está, no, mejor dicho, llegó el final. Entonces son muchas cosas que la verdad no las tengo claras. Ok. ¿Qué nos enseña a nosotros el magisterio de la iglesia respecto a la parusía, Claudia? La parusía es la segunda venida del Señor, de la que nos habla hoy San Pablo y de la que podemos ver también en San Mateo. ¿Qué significa esa segunda venida? ¿O cuándo es esa segunda venida? Pues bien, esa segunda venida nos enseña el magisterio de la iglesia que es ya en el juicio universal. Es para el juicio universal. Recordemos que nosotros en el momento de nuestra muerte vamos a tener 2 juicios. El primer juicio es el juicio personal, el encuentro personal con Jesús. Allí tendremos nosotros ese primer juicio con Jesús, de lo que nos habla San Mateo en el capítulo 25, a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Pero por las obras del amor.
nuestro juicio personal va a ser en el amor. Lo dice bellamente el santo cura de Ars respecto a esto, en ese juicio personal. Y es allí donde nosotros entonces, si estamos listicos, pues al cielo. Pero si nos vamos en pecado, es tan grande la misericordia de Dios que nos permite pasar al purgatorio para purificarnos, porque al cielo no entra nada impuro, todo es puro en el cielo y es santo. Por eso el estar con Dios, que es el cielo, es eso. Para poder estar con Dios, ¿qué se necesita? Esa santidad, esa limpieza, el estar puros, puros, puros. Entonces, si no, pues allí, al purgatorio. Y si no, pues si no creemos en Dios, si refunfuñamos de Él y todo ese tipo de cosas, pues sabemos nosotros esa otra partecita, la del infierno, que nos enseña a nosotros el magisterio de la Iglesia en cuanto a la parucía, que ya cuando sea el juicio universal, es decir, el fin de todo y el nuevo comienzo del que nos habla a nosotros el libro del Apocalipsis, en los 2 últimos capítulos, bellamente, en esa visión de San Juan, de los cielos nuevos y la tierra nueva, pues es ese el paraíso, el cielo, ¿cierto? El estar con Dios plenamente, plenamente. Entonces es allí, en ese juicio universal, donde los que están en el purgatorio pasarán entonces a estar con Dios, es decir, al cielo, al paraíso, a la tierra nueva. Los que están en el cielo, pues los santos ya están disfrutando del cielo. De una manera plena no lo sabemos todavía, pero los que están en el infierno y no quieren volver a Dios, definitivamente, listo, al fuego eterno del que habla la palabra también de Dios. Es ahí y es precisamente ese, la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y es en el juicio universal para todos, vivos y muertos. Usted acabó de decir los que están en el infierno y no quieren volver a Dios. ¿Significa que estando en el infierno alguien quisiera volver a Dios lo puede hacer? Pues es que, digámoslo en este sentido, antes del juicio universal de la parucía, esto es temporal. Ya definitivamente, plenamente, en el juicio universal. En el juicio universal ya no hay vuelta atrás y ya no va a haber un purgatorio, sino va a haber cielo e infierno. Pare de contar. Bueno, es que esta es como un poquito compleja en el sentido lo del discernimiento, ¿cierto? Porque a veces uno obra por pareceres, o por sentimientos, o por emociones. Y pienso que ese punto del discernimiento es como un poco complicado y ese yo personalmente a veces me angustio ante eso porque es que uno puede opinar atrevidamente por eso, o decir algo, o emociono, es que el Señor me dijo, me sentí o esto, y entonces ahí me mostró. Entonces, esa es la parte donde uno, yo sé que es por medio de la oración, pero yo pienso que sí nos falta un poco más de discernimiento como comunidad, es mi opinión, y qué bueno que opináramos teniendo este espacio tan maravilloso para crecer. ¿Cómo se logra un buen discernimiento? Prácticamente es la pregunta. Bueno, como todos los dones, Dios primeramente lo da, ¿cierto? Lo da porque es una gracia de Dios. Como comunidad, nosotros, si estamos viendo esa falencia en la comunidad, debemos entonces de pedirlo, porque los dones también se le pueden pedir a Dios, que nos dé, que nos regale esa gracia del discernimiento.
para poder nosotros, como dice la misma palabra, discernir entre lo bueno y lo malo, poder cernir, ¿cierto? Cernir, porque sería como ese el ejemplo, que pase como por un colador lo bueno y se quede arriba lo malo, ¿cierto? Pasa lo finito y queda lo grueso, pasa lo bueno y queda lo malo. Entonces, es lo que hay que pedirle a Dios, que conceda a la comunidad el don del discernimiento y trabajarlo, porque todos los dones que Dios da se deben de trabajar para llegar a un punto de maduración, porque los dones que no se trabajan se secan, y lo que se seca ya sabemos que dice la palabra de Dios a dónde va a parar, porque Dios da en la medida de que Él ve de que la comunidad va creciendo, se va disponiendo, tiene apertura a la gracia, a la inspiración divina, a una comunidad de oración, y que a algún miembro o algunos miembros de la comunidad le da esa gracia, o también en momentos, hay que pedirlo, porque es que eso también hay que pedirlo en oración, que si se va a tomar una decisión, pues que se pida ese discernimiento para tomar la decisión que más corresponda a esa situación, y que no vaya a ser pues de un momento para otro, ¿cierto? O sea, que ya hay que tomar una decisión para esto. No, eso tiene su proceso, tiene su tiempo, ¿cierto? Eso no es de que ya venga, Señor, entonces abro la puerta derecha o la puerta izquierda, ¿por dónde me meto? Ya, porque es que necesito ya. No, mijito, ya, a usted mi Dios le ha dado ese discernimiento, o a través de otra persona que le está acompañando y le está mostrando el camino. Que usted se quiera hacer el de la oreja mocha es otra cosa totalmente distinto, o que siempre actúe según su parecer. Ah, no, porque es que este hermano es más pecador que yo, no, es que este hermano tiene, o esta parejita de hermanos tiene más problemas que nosotros, y cómo nos van a venir a nosotros a aconsejar en esto, a dar una lucecita en esto, para tener un mejor discernimiento, ¿sí? Si estamos así, ahí sí nos llevó el que nos trajo, porque entonces simplemente vamos a decir, no, solamente le vamos a creer en las luces que nos dé tal pareja o tal persona. No, Dios da la gracia de una u otra manera. Gloria quiere preguntar, creo que sobre eso. Hay que abrir el micrófono, Gloria. Gloria, abra el micrófono. ¿Ahí? Sí, le escuchamos. ¿Ya me oye? Sí, Bueno, le escuchamos. aquí en este punto podríamos también tener en cuenta lo que llamamos la conciencia. O sea, todos somos conscientes de lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Sí. Ahí entraría también a funcionar eso, el ser consciente de que mi actitud no está bien. Ahí entra a formar parte de lo que es el discernimiento, ¿cierto? Hay algo interior que es una gracia dada para saber que lo que estoy haciendo, de que si estoy mirando, por ejemplo, con otros ojos, con otro sentimiento a otra persona diferente a mi esposo, en mi conciencia sé que eso no lo debo hacer, ¿cierto? Es correcto. Sino que, bueno, está bien, sino que en ocasiones se necesita a veces la ayuda de un tercero. Sí, claro, ahí es corroborando lo que del discernimiento hay que pedirlo, que es una gracia, ¿cierto? Pero ahí entra también en esa parte humana a trabajar lo que el Señor nos regala, que es la conciencia. Claro, ¿cierto? claro que sí. Y es muy importante formar una conciencia recta. Por eso les digo que uno de los modelos para conocer a Dios y obedecer a Dios, es muy importante también la dirección espiritual, para que lo ayuden a uno a guiar. Ese director espiritual es para eso, para que lo ayude a orientar, a dirigir su vida cristiana de una mejor manera, para que le ayude también a que esa conciencia se forme rectamente.
Lo que pasa es que yo digamos, por la experiencia que he tenido, es que a veces la conciencia se puede deformar. ¿Es correcto? Digamos, uno puede tener una conciencia escrupulosa y ver el demonio en todas partes. O puede tener una conciencia que relajada, que todo le parece bien. Y esa persona en su interior, en su conciencia, lo ve bien, aunque no esté bien. Entonces, por eso, en esa parte del discernimiento es muy importante que la emoción, porque puede uno sentir como ese impulso, eso que a usted le llegó en el momento de una oración o que a usted le llegó en una reflexión de algo, usted pudo tener una emoción, pero eso es el inicio del discernimiento. No es que cuando usted sintió eso y una vez dijo, esto es, y una vez voy a salir a hacer esto, o hay que hacer tal cosa, sino que es el inicio y de ahí sigue un proceso de maduración en la oración, en que a través de la lectura de la palabra uno siga pidiendo esa revelación plena y real, pero hay otro paso que es la consejería. En esas decisiones importantísimas es muy importante tener un consejero espiritual, porque es que cuando uno está seguro de algo, que es que Dios le dijo tal cosa, resulta que usted, ese consejero espiritual que puede tener una mayor madurez en la fe, o que Dios le ha dado ese don del discernimiento, lo puede orientar y hacerle ver que eso que a usted le parece buenísimo, pues no lo es. Y yo lo digo porque a mí me pasó con una decisión muy importante y yo estaba seguro que esa era. Pero Dios me mostró y me dijo, si usted se va por ahí, le va a pasar esto. Y ahí me frenó. Yo dije, yo estaba seguro, ya iba a tomar esa decisión. Cuando esa consejería me ayuda a discernir y me ayuda a ver las cosas, yo me di cuenta que no era por ahí. Pero yo estaba seguro que yo ya había hecho todo lo otro, que había orado y que había madurado todo y no era. Entonces, ese proceso del discernimiento es fundamental porque lo ayuda a uno a no equivocarse en una manera impulsiva, sino de una manera tranquila y madura en la fe. Es correcto. José, una ¿Sí? pregunta. Ahorita que tú hablabas sobre las gracias o los dones para la comunidad, ahí me puedes explicar un poco, porque pues yo sé que los dones, gracias, son personales, pero obviamente se ponen al servicio de la comunidad. Entonces la pregunta mía es, cuando hacía relación a los dones los dones de la comunidad, entonces ahí, ¿cómo es ese, no sé, ese manejo? ¿O es que la comunidad como tal también puede recibir un don general? Sí, bien. Los dones nos lo habla bellamente el profeta Isaías en el capítulo 11. Y recordemos que ellos son la cabeza de las demás gracias que Dios da al hombre. ¿Cierto? Esos dones nosotros los recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo los recibimos? En el momento del bautismo. Esas gracias las recibimos nosotros, ¿cierto? Hay que pedirlas, hay que formarlas, hay que madurarlas. El don de ciencia, el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el don del santo temor de Dios, el don de la piedad, etcétera, etcétera. Cuando esos dones actúan en nosotros, porque le permitimos a Dios actuar en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, significa que Dios quiere dar más gracias a través de ellos. Es como si fuera un arbolito y va dando ramitas con frutos, ¿cierto? El tronco es esos dones, esos 7 dones que nos hablan a nosotros bellamente cuando nos preparan para la confirmación. Esos 7 dones, digámoslo así, son ese tallo de ese árbol.
pero ya cuando comienzan a ramificarse y a dar frutos, entonces cuando vienen los carismas y luego vienen los frutos. Sabemos nosotros por la misma palabra de Dios que nos dice que por los frutos los conoceréis, ¿cierto? ¿Cuáles son esos frutos? La paz, la alegría, el amor. ¿Cuáles son esos carismas? Pues el carisma de lenguas, de interpretación de lenguas, de predicación, de enseñanza, de hacer milagros, de hacer signos, etcétera, etcétera. Eso muy bellamente lo habla San Pablo en la carta a los Corintios. Cuando la veamos vamos a tratar de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Hay dones, hay carismas y hay frutos. ¿Cómo puede ese don llegar a ser carisma? Pues cuando lo ponemos cuando lo ponemos a funcionar en una comunidad, en la iglesia, ¿cierto? Allí ya se vuelve un carisma, un carisma. Si esa persona que ha recibido ese don de la inteligencia, por decir algo, por tomar uno de ellos, de la inteligencia, y entonces esa persona se prepara muy bien en la Sagrada Escritura, ¿qué carisma le va a brindar el Señor a él a través del Espíritu? Pues el de la predicación, el de la palabra, el de la enseñanza de la palabra, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser entonces ese fruto en esa persona o en esa comunidad que tiene ese carisma? La verdad, la mansedumbre, porque se va a dar cuenta de que hay por encima de la comunidad o de esa persona alguien más, que es Dios y que habla a través de su palabra. Va a dar un fruto, el del amor, el de la caridad, el de la alegría, el de la paz, porque confía en la palabra de Dios. ¿Ves? Todo es un proceso que va encadenado, que es sistemático todo, sino que a veces nosotros, como bautizados, recibimos los dones de Dios. Pero ¿qué sucede? Los mandamos al cuarto de San Alejo, porque no somos de vida sacramental, no somos de adoración, no somos de lectura asidua de la palabra de Dios, no somos de oración, no somos de rosario, no somos de coronilla, no somos de novena, no tenemos un director espiritual, me vale lo mismo 8 que 80. Voy a misa es por ahí cuando me invitan para un matrimonio, para un bautismo, para una primera comunión, una confirmación, porque luego de eso salgo al almuercito, pero no es más. Ok, gracias. Con gusto. ¿Algo más? ¿Algún hermanito tiene una inquietud, tiene un aporte, tiene una sugerencia? Bueno, yo tengo una inquietud aquí Sí, Orlando. en relación al trabajo y el orden, ¿no? Dice, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ordeno que os apartéis del hermano que no quiera trabajar y que no se porte de acuerdo con las enseñanzas que habéis recibido de vosotros. Me parece a mí, pues, si uno se pone a ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues que Él vino ¿por quién? Por los pecadores, por los enfermos, por los necesitados, por los más humildes, en fin, por aquel que más necesita. Y aquí, pues, no sé, no entiendo esta partecita que dice que se aparten de las personas que no quieran trabajar y no se porte de acuerdo con la enseñanza que han recibido. Porque ellos hablan ahí de que también ellos lo han hecho, que han vivido entre la misma comunidad y que se han portado de la manera más, de la mejor manera, que han dado ejemplo, que han mostrado lo que se debe hacer. Y Para lo que ser tratan modelo. es como de dar del ejemplo, ¿no? El Sí, ejemplo la finalidad que ellos han dado ahí en la comunidad.
Entonces, pues, no sé, no, me gustaría que me aclarara pues esa partecita Ok, que me parece un poquito como fuerte, ¿no? ok, bien. Recordemos, estamos en la iglesia primitiva, no estamos en el 2020, estamos por allá en el 50 de nuestra era, después del nacimiento de Cristo. ¿Qué pasa en ese momento? La iglesia en sus inicios y siempre en esencia es misionera. Pablo recibe el mensaje de Dios y pues sabemos cómo lo recibe. ¿Y para qué lo recibe? ¿Cuál es la finalidad? Ir a los gentiles. ¿Qué sucede? Él recibe ese evangelio, recibe ese encargo de evangelizar a los gentiles, pero él como persona, porque antes de ser cristiano, Pablo es persona. Como persona, él tiene su papá, su mamá, tal vez sus hermanos, la familia, ¿cierto? Pero también tiene un estudio y también tiene una formación en cuanto a lo laboral, ¿cierto? Porque pues el judío es así, el judío no es flojo, el judío todos tienen una formación en algún arte. Pues bien, el arte de él es hacer tiendas de campaña, toldas. Entonces, él sabe ese arte, sabe coser, sabe tejer, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Pues bien, él va a misionar con sus compañeros de misión. ¿Qué se queda él haciendo en el tiempo libre? Que los otros estén trabajando, que no pueden reunirse con él a toda hora, porque todos tenemos un trabajo, tenemos unos quehaceres, tenemos unas actividades propias y de familia que debemos de también ser responsables en ellas. Nos podemos reunir, así como lo hace la comunidad Familia de Nazaret, los martes a las 8 de la noche, los jueves a las 8 de la noche, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen durante el resto del día? No, pues hacer locha. No, vivir de lo que me quieran traer. No, dice San Pablo. El que trabaja, que reciba su paga. El que no trabaja, que no coma de balde. ¿Por qué? Porque es que ellos son modelo. Y recuerden de que eso lo hablábamos en el encuentro anterior, que la comunidad de Tesalónica ha recibido el mensaje, está acrecentando en la fe y es un modelo para otras comunidades y para otras personas. ¿Cómo hace para que esa comunidad crezca con más creyentes? Pues porque los que están dentro tienen que ser modelos. Tienen que ser modelos. En José, todo el cristianismo, el cristianismo es un estilo de vida. No es una religión de decir, no, es que simplemente voy a misa y paré de contar. No. San Pablo nos está enseñando allí en eso de que el cristianismo es un estilo de vida que es de manera integral. Lo vimos la semana pasada. Espíritu, alma y cuerpo, de manera integral. Si tú como persona tienes tu trabajo, trabaja. Si tú como familia tienes familia, responde por tu familia. Pero hay unos momentos especiales que tú sacas de tu día, de tu semana, para alabar al Señor, para tener un encuentro con Él de una u otra manera. José, según entiendo, estas comunidades era que esas personas vivían juntos o compartían como todo, incluyendo sus trabajos, incluyendo además de la oración, de la predicación, también esto compartían, digamos, como la vida cotidiana entre ellos. Sí, sí, según lo que vamos a ver nosotros más adelante con Priscila y con Aquila, ellos están en Roma, pero cuando se devuelven, y es una pareja de misioneros, unos esposos misioneros, ellos también tienen el mismo arte de San Pablo, el de tejer tiendas. Entonces, ¿qué sucede? Pues es mucho más fácil si estos misioneros, ejemplo, San Pablo está pagando el arriendo de una casa o le han dejado una casa para él, para que viva mientras está ese tiempo en cierta parte, y le llega una visita de misioneros, y estos misioneros tienen el mismo arte, como tú, por ejemplo, con esta cuestión de la docencia. ¿Qué te queda fácil? Si llega un par de misioneros que también son docentes, pues le abres la puerta de tu casa
¿cierto? Y le colaboras también en ese proceso de pronto de su profesión, de su trabajo, porque es mucho más fácil asimilar muchas cosas. Ahora, en la antigüedad, todo el mundo trabajaba, todo el mundo tenía su vida, pero siempre había un lugar de encuentro, un lugar de encuentro. Y por lo regular, siempre el lugar de encuentro, en lo que podemos nosotros visualizar con las cartas de San Pablo, era que donde él estaba, en la casa donde él estaba, allí se reunían los cristianos. Allí se reunían los cristianos. Recordemos de que al principio no era de una manera libre el cristianismo. Había mucha persecución, muchas tribulaciones, por lo que vemos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque se comienza a señalar a los judíos por la muerte de Jesús, del Hijo de Dios, del Mesías. ¿Qué sucede? Entonces, en la antigüedad se hacían signos, por ejemplo, en el suelo. Recordemos que anteriormente no todo estaba encementado, ni pavimentado, ni cualquier tipo de cosas, sino que era pura tierra. Entonces llegaba, por ejemplo, Orlando y hacía una curva en la parte superior, en la tierra. Veía a otra persona y hacía una curva. Si la otra persona era cristiana, sabía que lo que le estaba haciendo era el signo del pez, que es un signo de los cristianos. Entonces la otra persona le respondía haciendo la otra parte de la curva inferior, formando la figura de un pez. Entonces ya ustedes decían, este otro es un hermano mío en la fe, es un cristiano. Entonces, amigo, te invito a la casa de tal, porque allí está San Pablo, por ejemplo. Pablo de Tarso, está allí y estamos teniendo encuentro con él los sábados a las 10 de la mañana o a las 12 del día, porque nos está dando unas enseñanzas, nos está hablando del Evangelio, nos está hablando de Jesucristo. Qué bueno, listo. Era la manera de comunicarse y de invitar a las personas. Gracias. Con mucho gusto. Sí, la iglesia ha ido progresando en muchas cosas y a través del tiempo, porque pues hoy nosotros tenemos los templos, pero los templos ya se vinieron a desarrollar, fue con Constantino. Luego la parte de la liturgia, lo mismo, porque hay otra cosa. La hospitalidad siempre la hemos tenido nosotros los cristianos. Eso es algo que desde la iglesia primitiva ha marcado el ser cristiano. Siempre se tenía eso porque se escuchaba en el Evangelio. San Mateo lo dice. En Mateo 25 lo tenemos nosotros hoy en día. Esa parte del Evangelio de más que cuestionaba muchísimo. Tuve hambre y no me diste de comer. Fui forastero, fui y toqué tu puerta. Te dije que me dieras posada y comida por 2 o 3 días porque estaba de paso. Y no me abriste, no me diste. Entonces ellos tienen muy arraigado eso porque ellos fueron errantes. Ellos estuvieron viviendo cuando fueron deportados, cuando estuvieron en Egipto, cuando luego les tocó salir de Egipto y caminar por el desierto 40 años, cuando entraron a la tierra de Canaán, que no fue fácil. Y toda esa parte ellos lo tienen en su mente, en su memoria. Entonces, eso el judío, ahora el cristiano sabe de que debe de ser un excelente hospitalario, brindar esa hospitalidad a los peregrinos. Eso se hacía mucho en la época medieval, cuando los cristianos iban caminando porque no habían carros, no habían vehículos. Quienes tenían caballos o burro era porque eran personas adineradas, pero los cristianos que de pronto hacían una promesa de ir en peregrinación a Roma, de ir en peregrinación a Jerusalén, a Tierra Santa, se iban por los caminos, por trochas, por caminos de herradura, dándole la vuelta a Europa, entrando luego por Turquía para llegar entonces a Tierra Santa. Entonces, cuando ellos hacían eso, ¿a dónde llegaban a pedir posada? Donde le decían que había un cristiano.
Y usted cuando llega a una parte donde se es cristiano, donde se vive la piedad, donde se vive verdaderamente el cristianismo, claro, si la familia que lo acoge a usted, el esposo, la esposa, los hijos, dedican un tiempo del día todos a leer las escrituras, a orar con las escrituras, a cantar con las escrituras, pues el visitante que también es cristiano se une a usted, se une a la familia en ese momento y comparten las enseñanzas, comparten esa enseñanza pero de manera viva, experiencial, es decir, mi fe, cómo la he vivido yo con esta palabra que me confronta hoy, cómo han vivido ustedes como pareja, como esposos, como padres, esta fe. Y se va enriqueciendo, y se van enriqueciendo. Entonces, las iglesias fueron comenzando, las comunidades, porque las iglesias comenzaron así. La iglesia como tal comenzó así, con pequeños nichos, con pequeñas comunidades a desarrollarse. No crea que pues cuando ya llegó todo el desarrollo en Roma y toda la cuestión que nosotros vemos hoy en día, es porque ha pasado muchísimo tiempo y ha pasado mucha tradición y ha pasado mucha vivencia de la fe en esos tiempos. Yo lo único que le agregaría a lo que estaba diciendo José es que eso es lo que confirma definitivamente la iglesia, ¿no? La iglesia universal. Porque imagínense cómo se fue creando y todavía conservar esa tradición, que es lo más importante. Y como lo decía también ahorita en la palabra, conserven siempre la tradición, que es lo que a veces cuesta. Porque ya queremos, es más, y respectivamente usted que se forma como sacerdote, a veces en la misma liturgia, a veces son muy laxos y muy rápidos a la consagración y a todas estas que ojalá Dios permita que usted nunca haya caído en eso, porque es muy triste, y sobre todo cuando se va Muchas gracias. cuando se va caminando alguito ya en la espiritualidad, a uno le hace falta esa parte, que haya una vivencia verdaderamente en la Eucaristía. Y que conservemos esa parte de verdad admirable, 2000 años luchando la iglesia a mantener la tradición. Maravilloso. Eso lo decía bellamente un padre de la iglesia llamado Ignacio de Antioquía. Él fue el que nos acuñó a nosotros de la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La iglesia de Jesús está cimentada en la apostolicidad. Por eso es la única iglesia. O sea, la iglesia como tal que uno pueda decir entre comillas y con mayúscula iglesia, es la iglesia que tiene sucesión apostólica. La sucesión apostólica y la enseñanza de los apóstoles, es decir, el magisterio, la tradición. Es que son 2000 años acompañando y madurando esa fe de nuestros hermanos de Tesalónica. Hoy son nuestros hermanos de la comunidad familia de Nazaret. Hoy son nuestros hermanos de la parroquia tal. Hoy son nuestros hermanos de la arquidiócesis de Ibagué. Cómo todo eso se ha venido organizando, estructurando, porque pues ya la iglesia ha venido creciendo. Es una cosa grandísima. Y esto de la universalidad, claro, porque es que por eso se llama católica. La palabra católica hace referencia a eso, a la universalidad, a la universalidad. Es decir, nuestro Dios, que es monoteísta, nuestra fe que es monoteísta y que ha nacido allí en esa fe del pueblo judío que es monoteísta también, pues bien, se ha venido desarrollando y es de manera universal, es para todos, es un único Dios para todos. ¿Qué es lo que nos manda a nosotros Jesús en el Evangelio de Mateo? Ir por todo el mundo, bautizar y hacer discípulos míos. Eso es un encargo vivo de Jesús, actual en este 2020 y más adelante. Y más adelante. Bueno, pues agradeciéndoles
Nos hemos pasado hoy del tiempo. Muchas gracias por estar allí conectados. Muchas gracias por sacar este tiempo, este espacio para este crecimiento espiritual, para esta enseñanza, y vea lo rico de la palabra de Dios, cómo nos muestra esa realidad de la comunidad de Tesalónica en el año 50-52 más o menos, es decir, estamos hablando de 1970 años, 1970 años que ha venido transcurriendo y sigue siendo actual para hoy. Vean, nos está señalando la palabra de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes el conocimiento de Dios? ¿Sabes que ya hay unos medios para ese conocimiento de Dios? ¿Los estás utilizando como debe de ser? ¿Sabes sobre el tema de la parusía? ¿Sabes de que en las comunidades también se puede dar el engaño y la impiedad, porque también Satanás puede meterse por ahí y engañar? ¿Cómo es tu vida? Si es una vida verdaderamente ordenada o desordenada. Y siempre debamos estar entonces nosotros abiertos a cualquier amonestación, porque perfectos no somos, pero sí estamos para un camino de perfección. Por eso el objetivo de cada uno de estos encuentros, que esto nos lleve a nosotros a mejorar nuestra vida cristiana. Y para mejorar nuestra vida cristiana, entonces nuestra vida comunitaria, nuestra vida familiar y mi vida personal. Todo lo que implica ello, todo lo que implica. Entonces, hermanos, muchas gracias por este encuentro. Les pido disculpas por este tiempo que nos hemos sobrepasado, Señor. Para la próxima reunión, ¿cuál carta sigue? Ok, bien, entonces en ese orden de ideas, la siguiente carta, según lo que se les envió y sobre lo que envió también Manuel Alejandro, que me ha venido acompañando en este proceso, es la carta a los Filipenses, escrita aproximadamente sobre el año 56. Entonces, el próximo encuentro vamos a tener en cuenta esta carta, vamos a estudiar, a escudriñar, a sacar algunos temas de allí que nos puedan servir a nosotros para nuestra reflexión. La carta de San Pablo a los Filipenses, a la comunidad de Filipo. Buenas noches Bueno, a todos. hermano, muchas gracias. Dios les pague. Feliz noche. Gracias, José.